Espíritu de Dios, habla con poder a través de la voz del Padre Gabriel, para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. Para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. Amados en el Señor, de quienes sabemos que avanzamos infaliblemente hacia el propósito que el Señor ha tenido desde toda la eternidad, trazado para nosotros, para hacernos en todo semejantes a Él. Y si este camino, hermanos y hermanas, lo conocemos, nuestra condición humana, limitada y falible, debe recurrir constantemente a su gracia. Y Jesús lo dice muy claramente y de manera enfática, hermanos y hermanas amados. Conocemos este versículo santo. Ahora bien, sin mí no podéis hacer nada. Por eso siempre, constantemente y de manera santa y eterna, necesitamos su auxilio, su ayuda. Y por eso el Señor nos invita a la oración perpetua, a la oración continua y a la vida en la divina voluntad. Es una vida de oración continua. Que no nos engañemos, hermanos y hermanas amados, los discursos y los razonamientos no nos traerán el gran regalo de la vida divina, las reflexiones en todos los sentidos, la capacidad que eventualmente tengamos de analizar los escritos del libro del cielo con una inteligencia, tal vez aún infinitamente más aguda que de costumbre. Absolutamente todo aquello nos va a terminar dejando sumergidos en una profunda sequedad y en una esterilidad absoluta, entonces simplemente dramática. El Señor quiere un corazón dispuesto a acogerlo plenamente, hermano y hermana amados, un corazón dispuesto a dejarse labrar, un corazón dispuesto a dejarse labrar. Y es por eso que la calidad de nuestra oración dependerá, hermano y hermana amados, de esta disposición interior. No solo esta disposición interior, sino que, una vez más, es Jesús quien vendrá por su auxilio y por su gracia, con el cincel de su vida divina, paciente y progresivamente benevolente, desmenuzando, limpiando y puliendo poco a poco el granito de la voluntad humana. Por eso la vida en la divina voluntad es la vida de oración continua. Nunca se ha rezado lo suficiente y se puede cometer el error. Precisamente, como muchos lo dicen y lo piensan, en la vida, en la divina voluntad, ya no es necesario rezar tanto, porque Dios, viviendo en nosotros, vive su vida en nosotros. Basta simplemente por la mañana tomar un sorbo de los actos previos. Y luego, inmediatamente, estamos en la vida divina. Y luego uno entra en una especie de éxtasis, no sé de qué naturaleza. Y el día transcurre precisamente en compañía de los ángeles y los santos. Eso realmente, hermanos y hermanas muy queridos, la ilusión, eso es la ilusión. No es porque uno se haya levantado por la mañana y haya hecho los actos previos que todo va a salir bien. Se necesita una atención continua, lo que llamamos la actitud divina.
esa gracia que el Señor nos da de estar continuamente en su presencia. Por eso habla de los actos actuales. Así que cada momento del día, cada instante, cada acto, cada palabra, cada pensamiento, que sea Él quien lo haga. Y es entonces, bajo esta condición, hermano y hermana, en el amor, que su vida se forma en nosotros de manera progresiva y se constituye. Por eso, en los retiros, hermano y hermana, amados, la oración. Nunca hemos dejado de orar, no dejaremos de orar, nunca hemos orado mucho. Y por eso, hermano y hermana, tenemos la costumbre en los retiros de que haya esa cadena de oraciones continuas que justamente toma forma en la adoración nocturna. Entonces se pondrá una lista a su disposición. Ustedes se inscribirán por franja horaria, quienes puedan hacerlo. Naturalmente, verifiquen que pueden levantarse a la hora en que están inscritos. Y luego el Santísimo Sacramento será expuesto en la capilla del castillo. Llamo a la Sagrada Familia completamente durante toda la noche. Y entonces, para aquellos que están en los alrededores y en el lugar, pueden dedicar un tiempo durante la noche para pasar por la adoración. Así, queridos hermanos y hermanas, es así como nuestros corazones pueden ser moldeados, pueden ser tocados por la gracia del Señor. Es simplemente cuando le dejamos actuar. ¿Y cómo dejarle actuar si no nos abrimos a su sol divina, si no contemplamos en la magnífica gloria de su amada, de su presencia? Como nunca, Él está presente en ningún otro lugar en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Sagrada Eucaristía. Es solo allí donde tenemos las artes, las primicias de la vida divina que se formarán cuando nosotros mismos nos convirtamos en hostias vivas. Y las hostias sacramentales vendrán a complementar para producir y multiplicar las vidas divinas a través de los siglos y las generaciones de la historia humana. Reza esta querida hermana que nos anima a inscribirnos para la adoración. Si no es hasta la mañana, no pasa nada, pero lo ideal sería que fuera hasta la mañana. Porque son esas oraciones las que nos sostienen, las que nos llevan y labran nuestras almas. Hermanos y hermanas queridos, es la primera vez que estamos en este lugar para un retiro espiritual, aunque la mayoría de ustedes ya conoce un poco, o tal vez incluso más profundamente y de manera avanzada desde hace algunos años, lo que es la vida, la divina voluntad. Entonces, lo que hoy es importante para nosotros destacar, hermanos y hermanas, es que iremos avanzando poco a poco, o en diferentes lugares hemos decidido ahora avanzar por temas. Hoy vamos a intentar hacer una introducción durante este retiro inaugural en la ciudad de la Inmaculada. Si se nos da la oportunidad de volver, será para profundizar y también será de manera temática, si es la voluntad del Señor, que regresemos. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre algunos elementos, sobre cosas que ustedes ya conocen, y vamos a insistir en muchas cosas que pueden parecer confusas en nuestra mente. La primera cosa es que el Señor habla del reino de la divina voluntad que va a venir. Y esto es algo que realmente deberíamos aclarar. Creemos y confesamos en el credo que Él volverá, que nuestro Señor regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, y que su reino no tendrá fin. Lo profesamos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica y todo el credo y el símbolo de los apóstoles, el de Nicea, Constantinopla, lo dice: creemos. En el regreso glorioso de Jesús, Jesús vendrá en su gloria para poner fin a la historia humana. Para poner fin al mundo es el fin del mundo. Es la recapitulación de todas las cosas en Dios. Donde en Mateo 25, ¿verdad? Las ovejas estarán a su derecha y las cabras a su izquierda. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino de Dios preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron, y así sucesivamente, estaba enfermo
Y entonces, en ese momento, queridos hermanos y hermanas, será el final de la historia, el fin del mundo y, por supuesto, de todos. Todos los que estén en el cielo estarán en el reino de Dios. Pero cuando Jesús habla del reino, de su divina voluntad en la Usapicareta, es algo completamente diferente al fin del mundo. Y es aquí, hermanos y hermanas queridos, donde debemos comprender las cosas muy claramente. Jesús habla del aire. Las almas inflamadas, encendidas, constituidas sustancialmente por su propia vida, se habrán convertido ellas mismas en reinos. Lo dice muy claramente en el tomo 29 en mayo. O de reino en reino, hermanos y hermanas de amor, la tierra se convertirá en el reino de Dios, la paz reinará sobre la tierra, las almas vivirán de la vida de Dios. Ya no habrá discordia ni disputas, ya no habrá maldad. Las almas encendidas de Dios, hermanos y hermanas queridos, poco a poco harán descender el reino. Manifestarán plenamente la vida del cielo en la tierra, y por eso Jesús enseñó el Padre Nuestro. Él mismo lo dijo, hermanos y hermanas de amor, a sus discípulos: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cielo, hermanos y hermanas queridos, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Es la vida de plenitud de Dios, es la vida de Dios en lo que Él constituye sustancialmente como ser de amor en todos sus atributos, de bondad, de humildad, de ternura, de benevolencia, de amor torrencial por las criaturas que ha formado a su imagen y semejanza. Eso es el cielo, es la vida de Dios, es la vida eterna. E incluso cuando vamos a la Escritura, queridos hermanos y hermanas, tenemos esto de particular, que el cielo, en las descripciones que se hacen, no es un lugar donde un espacio en el cual, ya que en Dios no hay espacio, ya no hay tiempo, Él está en su eternidad. Y cuando entramos al cielo, eso no significa que dejamos un espacio. El espacio de la tierra para entrar como un cohete impulsado por la muerte en el espacio de Dios en el cielo, entramos en la vida de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso es. Dios, Él contiene todas las cosas. Él es quien sostiene todo. Él es aquel de quien dice San Pablo, todo es para Él, todo está en Él. Él es aquel que sostiene todas las realidades de las que es, allí donde el alma lo acoge. Una historia que el padre Nicolas Boutet cuenta de uno de sus confesores. Él era monaguillo, en realidad su padre espiritual. Nicolas Boutet era monaguillo. Él le cuenta a Nicolas Boutet lo que sucedió cuando era monaguillo. En realidad había un sacerdote, su propio párroco, el párroco que celebraba la misa. Era la misa antigua en el templo. Y luego, una vez que había consagrado el pan, eleva la hostia diciendo: Hoc est enim corpus meum. Entonces eleva el cuerpo de Cristo y luego lo vuelve a depositar. Se arrodilla, luego se levanta y consagra el vino con unas palabras. Y luego lo vuelve a depositar. Y cuando se levanta de la genuflexión ya no encuentra la hostia sobre la patena. Entonces empieza a entrar en pánico. Dice: ¿dónde está el buen Dios? ¿Dónde está el buen Dios? ¿Dónde está el buen Dios? Y luego el hijo. El monaguillo, que había aprendido bien su catecismo, le habían dicho: Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él dice: en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él dice: no, no ese, el otro, el otro. ¿Ven? No, Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero Él está. Entonces, en realidad, la hostia había entrado en su manga, ¿ven? Se metió en la manga de su sotana. La sacudió por todas partes. Así que, hermanos y hermanas queridos, no podemos concebir la vida eterna como un espacio.
Dios, estando en todas partes, se apodera del alma que se le abre. Y tenemos un testimonio, hermanos y hermanas queridos, en el Evangelio de Juan, donde en la Escritura, explicando la Escritura, Juan 3, versículo 16, Jesús habla de la vida eterna. Él dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es el cielo, la vida de Dios. ¿Y qué es la vida eterna? En la oración sacerdotal de nuestro Señor, Él da la explicación. Es Juan en el capítulo 17, versículo 3, donde dice: Él ora a su Padre y dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel que tú has enviado. Entonces, en realidad, la vida eterna no es que me amen y que vengan a mí. La vida eterna no es que dejen la tierra para venir al cielo. Somos nosotros, en nuestras representaciones antropomórficas, con la dificultad que tenemos para desprendernos de las categorías espaciotemporales, quienes nos proyectamos precisamente en un lenguaje que nos lleva a pensar efectivamente que hay un espacio. Pero el cielo está aquí, mis muy queridos amados. Y en el altar, durante la misa, es todo el cielo el que está presente. Los santos están aquí, los ángeles están aquí, la Santísima Madre está aquí, San Padre Pío está aquí. Vean, todos los santos están aquí, y las miríadas, las miríadas, las miríadas, las miríadas de seres celestiales están aquí. Ellos están aquí en el espacio litúrgico. Y cuando vayamos a morir, será más que una formalidad. Será simplemente la cédula del cuerpo la que nos lo dará. La percepción clara, nítida y la vida plena de lo que llamamos el mundo venidero. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, la vida en la divina voluntad, el Señor dice que es la vida del cielo en la tierra. Hay que decir que eso será muy amado, y eso es algo que hay que dejar en claro en una interpretación detallada del sagrado texto del Apocalipsis, en el 21º capítulo. Cuando se dice que el diablo fue encadenado durante 1000 años y que había paz en la tierra, que había un conjunto de, por supuesto, hay que evitar entrar en una especie de cálculo en la Biblia. El Señor dice que nadie conoce ni el día ni la hora, y de todas formas, Él siempre ha actuado, por supuesto, advirtiendo. Pero las precisiones sobre fechas nunca han sido lo que el Señor ha querido enfatizar sobre el amado. Y aquí estamos en el corazón de uno de los misterios que progresivamente va a llevar a algunas personas a desviarse, a ir en todas direcciones, porque quieren establecer cálculos como algunas sectas. En esto el Señor dice muy claramente que será Él quien establecerá su reino. Él le dice a Luz a Picareta más o menos cuándo y cómo se va a establecer, pero no da una fecha precisa. No dice que el 12 de enero de 2052, o no sé, habrá tal evento que provocará tal cosa y estaremos allí. Y luego, la idea de pensar, de tomar la Escritura al pie de la letra, sin una interpretación adecuada, puede llevar a pensar que cuando esta era de la vida en la divina voluntad se desarrolle, durará 1000 años. Pero Jesús nunca dijo eso. Y 1000 años en la Biblia es un tiempo simbólico que puede significar un periodo largo que cumple, ¿verdad?, el proyecto de Dios, o un tiempo, ya ven. Y vayan a hacer cálculos, y muchos lo han intentado y se han dado contra la pared. Entonces, hermanos y hermanas en el amor, cuando Jesús habla del reino, de su divinidad, es en relación con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, de profecías. Ya en los escritos de Juan Pablo II, él hablaba de un Pentecostés de amor. De Marthe Robert, que habló de un Pentecostés de amor. De muchos otros santos que hablaron de esta era, en la que estaríamos completamente sumergidos.
sumergidos en el amor de Dios y donde sentiríamos a Dios fluir en nuestros miembros, en nuestros corazones, donde seríamos verdaderamente las manifestaciones de la presencia de Jesús, del niño Jesús en el corazón de este mundo. Y algunos, se puede decir que no necesariamente están equivocados, pero muchos quisieron, cuando hubo ese gran movimiento de Pentecostés en la iglesia en los años del Renacimiento carismático, pensaron que justamente era el nuevo Pentecostés que había sido predicho. Vean, la renovación carismática llegó con sus gracias numerosas, incontables, donde comprendimos que a partir de entonces podíamos tener una relación particular y personal con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y el tiempo pasó, pero las almas se fueron endureciendo en las pasiones. La vida del Espíritu Santo ahora avanza dolorosamente y de manera bastante laboriosa en las almas. ¿Dónde está la vida pneumatofórica, de la que hablaron los países orientales y que constituiría precisamente la Pentecostés definitiva, donde las almas serían verdaderos reflejos de Dios? 3 veces santo, todavía estamos esperándola. De ello se sigue, querido hermano de seda, que a pesar de todas las gracias que el Señor ha concedido a través de este movimiento, todavía estamos esperando el día en que el hombre será el espejo de Dios. Y eso, por lo tanto, no puede ser estos momentos, aunque se pueda decir que son preparaciones. El momento verdadero es lo que Jesús describe de manera precisa. Pentecostés, la novedad definitiva de una humanidad renovada, es la vida en la divina voluntad. Vean, hermanos y hermanas, por amor, ¿estaremos aún aquí para verlo? No importa, lo esencial es que ya estamos comenzando los actos. Este reino es hoy, desde el momento en que pedimos el don de su vida divina. Y cuando se nos da este regalo, hermanos y hermanas de amor, la vida divina, plena en todo lo que es como en la suya, nos invade y nos toma. Y entonces, a partir de lo que Él vive en nosotros, nosotros también, hermanos y hermanas de amor, podemos destilar la vida de Dios. Y entonces ese error que consistió en pensar que habría un reino de 1000 años y que Jesús descendería a vivir entre los hombres durante 1000 años, es lo que se ha llamado milenarismo, que fue condenado por la Iglesia. Así que para que esto quede bien claro, pero todo lo que decimos lo tenemos, pero en la Escritura el Señor lo anuncia. Él pide que se rece para que venga su reino. Y luego, entre los padres de la Iglesia, San Ireneo de León, en el siglo II, en la lucha que llevaba contra las herejías, dice muy claramente, la dificultad de San Ireneo proviene de que quiso, de manera bastante precisa, determinar los momentos de la realización del reino. Así que partió de la analogía de la creación, de los 6 días de la creación, y asignó a cada día, según un versículo de la Biblia, 1000 años son ante tus ojos como un día como 1000 años. Entonces dijo, ya que hubo 6 días de la creación, habrá entonces 6000 años para que Dios regrese, para que establezca su reino. Vean un poco. No estaba lejos de la verdad, salvo que él, matemáticamente, calculó muy bien su historia, diciendo que Dios descansaría. En el 7º milenio, entonces, él contaba justamente con esa lógica de una matemática, de una aritmética en el sentido literal del término. Y es por eso que su pensamiento fue abandonado progresivamente. Y fue San Agustín quien tuvo la última palabra. Precisamente en la insistencia que él puso sobre el regreso glorioso del Señor, lo cual naturalmente excluye ese periodo intermedio de paz universal y del reino de Dios en la tierra. No, el reino de Dios en la tierra nunca será la presencia física de Jesús. Jesús solo regresará una sola vez y será el fin de los tiempos, será el fin de la historia, será el fin del mundo. Vean un poco, queridos hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿queda claro?
¿Está un poco claro? Y entonces precisamente Jesús dice que ustedes van a subir y bajar, van a dar vueltas en círculo, pero yo voy a establecer mi vida divina en las criaturas. Hagan todo lo que quieran. Multipliquen las acciones en mi contra. Hagan todo lo que quieran. Trabajen para destruirme, para echarme de las iglesias. Trabajen para arruinar el sentido de la verdad y de los valores. Trabajen para hacer todo lo que puedan. Pero yo lo he decretado y mi Padre lo ha decidido. Viviré en las criaturas. ¿Qué significa? Que en la divina voluntad ya no miramos las cosas que no van bien. Ya no miramos las catástrofes a nuestro alrededor, no sé muy bien qué. Las preocupaciones, el alma impregnada, enamorada, cautivada por su Dios y continuamente en la vida. La vida, la visión. Sabemos que pronto Jesús reinará en las criaturas y que la vida prevalecerá sobre la muerte y que su alegría será derramada. En las almas es así, hermano. Querido, avanzamos así. Es un poco como si fuéramos lectores de novelas al revés. Mira, ya conocemos el desenlace, el epílogo, alegre. Sabemos todo lo que va a suceder al final. Con todo en la alegría universal, la paz, el Señor que da el triunfo a la iglesia, a la nueva Pentecostés. Ya lo conocemos al final. Y así comenzamos nuestra novela sabiendo ya el final de la novela. Y luego llegamos a la mitad. Escuchamos carnicería, hay catástrofes, hay cataclismos, hay terremotos, hay falsificadores de la verdad y así sucesivamente. Hay todo tipo de oscuridad, la tiniebla alcanza su punto máximo en el corazón de la novela. Pero cuando llegamos ahí, ¿debemos asustarnos? Ya sabemos cómo va a terminar esto. Y como sabemos cómo va a terminar, nos comportamos ante lo que se nos presenta. Como se dice, me da igual la paz, todo eso, no me dice nada. Vean, porque ya sabemos al final cómo va a terminar esto. ¿No es así que vivimos? El mensaje de la divina voluntad es el mensaje de la esperanza por excelencia. La esperanza, hermano Joseph querido, es una virtud teologal. Dios vendrá a tomar las almas y vendrá a decir basta a todo lo que no es Él. Y Jesús dice que eso no puede no suceder. Eso está claro y es definitivo, no puede no suceder. Él lo dice en diferentes pasajes. Quizás deberíamos ya comentar el Padre Nuestro, en los pasajes donde Él lo dice para comprender mejor esta verdad. Y esto, Él lo repite, lo recalca. Eso se repite en diferentes ocasiones, en diferentes pasajes, hermanos y hermanas, bien llamados del libro del cielo. Él dice, nadie puede impedírmelo, está claro y definitivo. En el tomo 23 de febrero, Él le dice a Luisa Picarreta, hija mía, cuando Adán pecó, Dios le hizo la promesa de un redentor por venir. Los siglos pasaron, pero la promesa permaneció y las generaciones recibieron el bien de la redención. Yo descendí del cielo y formé el reino de la redención. Pero antes de subir al cielo, hice una promesa aún más solemne, la del reino de mi voluntad. Fue en el Padre Nuestro, y para darle aún más valor y obtenerlo más pronto. Hice esta promesa formal en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, el de lo divino, voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús dijo, me puse al frente de esta oración, sabiendo que esa era su voluntad y que al ser hecha por mí, el Padre no me negaría nada. Aún más, oraba con su propia voluntad para pedir algo que mi propio Padre deseaba. Y después de haber hecho esta oración ante mi Padre Celestial, estaba seguro de que se me concedería el reino de mi divina voluntad en la tierra. Enseñé esta oración a mis apóstoles para que la enseñaran al mundo entero y para que el clamor de cada uno fuera escuchado. Jesús dice que ya había obtenido la realización de esta oración de su Padre antes de enseñarla a sus discípulos.
Por lo tanto, esta oración ya está realizada en el plan de Dios. Esta oración ya ha sido escuchada. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, no podía ser una promesa más segura y solemne. Los siglos para nosotros no son más que un solo punto, pero nuestras palabras son hechos y actos consumados. Mi oración incluso al Padre Celestial: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, significaba que con mi venida a la tierra el reino de mi voluntad no estaría establecido en las criaturas. Entonces, si Jesús dijo que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso significa que cuando Él estaba en la tierra en el tiempo de la redención, su reino aún no estaba establecido, puesto que pide que se le invoque, pero Él está ahí en medio de ellos, pero pide que se pida el reino. Eso significa que el reino aún no ha llegado. Y Él dice, en lugar de eso, de lo contrario habría dicho: Padre mío, nuestro reino que ya he establecido en la tierra, que sea confirmado, y que nuestra voluntad domine y reine. Entonces, Jesús habría enseñado de otra manera sobre el Padre Nuestro. Habría dicho: Señor, que nuestro reino que hemos establecido en la tierra ahora sea conservado y que domine y reine. Pero más bien enseñó que se debe pedir, lo que significa que está por venir. En lugar de eso, dice Jesús, venga, lo que quería decir que debe venir y que las criaturas deben esperarlo, con la misma certeza que tuvieron para la venida del Redentor. Porque mi divina voluntad está ligada y comprometida por estas palabras del Padre Nuestro. Jesús comprometió su palabra con la oración del Padre Nuestro. Y desde entonces miles de millones de cristianos la han rezado. No hay razón para que no se haga realidad. Lo digo muy claramente, y por lo tanto es para nosotros la ocasión de entrar en este profundo júbilo interior. ¿Y hasta dónde, mi querido hermano? El Señor está muy cerca, realmente está cerca. Está muy cerca de nosotros, está siempre cerca de nuestras almas y de nuestros corazones. Y todo lo que Él pide y desea es formar su reino en nuestros corazones, en nuestras almas. Y va a insistir. Él dice que hay tantos pasajes que hablan de esto en el libro del cielo. Jesús dice que la otra razón por la cual de todas formas no puede no venir es porque Él se ha constituido en la criatura. Es decir, que cada alma es una imagen, una semejanza de Dios. En la medida en que, como Él mismo dice, ha colocado en el alma una estructura, toda la Trinidad. Eso es, Santa Isabel de la Trinidad lo dice de manera magistral. Y cuán soberanamente, verdadera. En su oración pide a las bienaventuradas Trinidades que adoro, ora al Padre, ora al Hijo, ora al Espíritu Santo. Pide que los tres vengan a constituirse en ella. Quiere ser para Cristo, para Jesús, una humanidad adicional. Quiere ser para Jesús una humanidad adicional. Así que dice, y nuestro Jesús, ¿no? Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que la mística del Carmelo, los escritos espirituales del Carmelo, especialmente los de Santa Isabel de la Trinidad, son realmente los que más se acercan y se asemejan estrechamente a los escritos del libro del cielo. Y naturalmente, puesto que estamos en una culminación, en una consumación, esta intuición ya ha sido dada. A la multitud de los santos, ellos tenían la intuición, pero la realización, la explicación del desarrollo precisamente de esta gracia se da de manera detallada y precisa en la Usapicareta, la obra del cielo. Por eso, en la carta de la asociación, en los estatutos de la asociación, se indica muy claramente que la vida en la divina voluntad viene a completar lo que los demás santos han comprendido. Y que es dada y plenamente explicada, ¿verdad?, por nuestro Señor a Elisa Picareta y permite una gran realización, como ningún otro santo lo ha comprendido ni realizado.
No, se dice muy claramente, Elisa, la Trinidad es, desde este punto de vista, muy querida, particularmente destacada en la mística del Carmelo. Y aquí Jesús dice que nosotros, de hecho, Él no podía hacer otra cosa que constituirnos a su propia imagen, a su propia semejanza, porque nos creó con una estructura trinitaria. Nos creó con memoria, inteligencia y voluntad. Él dice que en la voluntad depositó los atributos y la vida del Padre, en la memoria la del Espíritu Santo, y en la inteligencia el Logos, la vida del Hijo. Así que en realidad, hagamos lo que hagamos, estamos ligados a la Trinidad. ¿Y qué es lo que hace que estemos alejados de Él? Simplemente, hermano de Sor, lo pone bien, y es lo que ha hecho que nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria, debilidad, débil, es simplemente porque hemos salido de su vida divina. Jesús dice muy claramente que va a restituir esa vida en nosotros, ya que somos seres trinitarios, seres configurados a la Trinidad. Hagamos lo que hagamos y con que abramos un poco nuestra alma y nuestro corazón. Para recibir este gran regalo, la Trinidad viene a habitar en nuestra alma y en esa alma. Hermanos y hermanas muy queridos, esa alma, Jesús lo dice en un pasaje del libro del cielo, que es infinitamente más grande que todos los universos creados, que el cosmos, en su infinitud que marea a los científicos. Con los 13,000 millones de galaxias, y cada galaxia que tiene miles de millones y miles de millones y miles de millones de estrellas y planetas, que el alma humana, nos lo podemos imaginar bien, Dios lo contiene todo y nosotros somos capaces de contenerlo. El gran misterio, hermanos, en el amor, significa que nuestra alma es mayor que el universo y por ello Él viene a tomar posesión de nuestra alma y se establece en nosotros. Y Jesús dice muy claramente, hermano de sí mismo, amado, que esta estructura trinitaria Él la va a realizar. Y como la va a realizar, no puede no hacerlo, tal como lo prometió. Y como se lo pidió a su Padre, Él dice en el tomo 12 del 22 de febrero de 1921, dice, al crear al hombre lo doté de 3 potencias, su inteligencia, su memoria y su voluntad. Por mis 3 fiat lo asisto en su ascenso hacia Dios por medio de mi fiat creador. El intelecto del hombre queda maravillado al ver todas las cosas que he creado para él y que le manifiestan mi amor por el fiat de la redención. Su memoria es tocada por los excesos de mi amor, manifestado a través de tantos sufrimientos para liberarlo de su estado de pecado. Por mi tercer fiat, mi amor por el hombre quiere manifestarse aún más. Quiero asaltar su voluntad colocando mi propia voluntad como apoyo de la suya. Y como mi voluntad lo sostendrá en todas las cosas, será casi incapaz de escapar de ella. Miren, ¡ay no! Estamos atrapados aquí dentro. Como me gustaría estar todo el tiempo, así de atrapado por el amor del Señor, hermano y hermana, atrapados por el amor de Dios. Veamos los términos antinómicos que agravan aún más y de manera exponencial esta situación. Del amor torrencial de Dios que nos enseña, que nos dice, donde quiera que vayas, hijo mío, te amo. Donde quiera que vayas, te amo. Donde quiera que vayas, te amo. Sea lo que seas, sea cual sea tu vida, incluso si reunieras para ti, incluso si reunieras solo los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, incluidos los de los grandes tiranos, los criminales de la historia. Te amo, hijo mío, te amo. Te he dado una estructura trinitaria y quiero restaurarla, quiero restablecerla. Quiero devolverte tu claridad, tu brillo primordial, quiero hacerte vivir incluso si estás en ese estado. Como Él dice, en estado de descomposición como un cadáver, quiero hacerte vivir, hijo mío, hermano o hermana de amor.
Medimos, es increíble, y Jesús, dice él, añade, escuchemos, generaciones, hermanos y hermanas amados. Las generaciones no llegarán a su fin antes de que mi voluntad haya reinado sobre toda la tierra. Las generaciones no llegarán a su fin. Cuando las generaciones lleguen a su fin, ¿será ese el fin del mundo? Jesús dice que eso no terminará antes de que su voluntad haya reinado sobre toda la tierra. ¿Estaremos nosotros allí para verlo? Solo Dios lo sabe. No es cuestión de cuándo. ¿Un día sin igual? Profesor, ¿qué significa eso? Significa que muy concretamente podemos estar en alegría continua, podemos estar en paz continua. Y él dice, continúa, mis 3 fiat, dice Jesús, se entrelazarán y cumplirán la santificación del hombre. ¿Cuáles son los 3 fiat? La creación, la redención y la santificación, que se entrelazarán para realizar, ¿no es cierto?, la plenitud de la vida de Dios en la criatura. El tercer fiat, escuchen, hermanos y hermanas en el amor, escuchen, el tercer fiat dará al hombre tantas gracias que volverá casi a su estado original. Solamente entonces, cuando vea al hombre tal como salió de mí, mi obra estará completada y tomaré mi descanso perpetuo. Jesús solo podrá descansar cuando haya visto a todas las criaturas semejantes a Él en su estado original. Gloria, gloria, bendito seas, Señor. Eso es fuente de una alegría profunda saber que, a pesar de nuestras caídas y recaídas, si abrimos nuestro corazón y manifestamos esa intención, Jesús se apodera de nosotros y nos da su vida ya hoy, aquí y ahora. Y dice, solo podrá descansar cuando haya visto al hombre ser en todo semejante a Él. Es la vida de mi voluntad la que restaurará al hombre en su estado original. Sé atenta y ayúdame a completar la santificación de la criatura que le digo, no tiene nombre. Y dice que aquellos que estén en su voluntad constituirán precisamente su presencia en el corazón de este mundo y lo manifestarán a los demás. Serán verdaderos hijos, hijos legítimos. El deseo es que todos los hombres de todos los tiempos, sean quienes sean, vivan de esta vida divina y según los designios que solo ellos conocen. Y esa no es nuestra preocupación. Él tocará a un número considerable y significativo de personas debido a esta vida que depositamos en la divina voluntad, que vivimos en la divina voluntad. Cuando vivimos en la divina voluntad, cuando realizamos un acto en la divina voluntad, ¿qué sucede, hermanos y hermanas en el amor? ¿Qué sale de nuestros actos? Es la misma vida de Dios, es Dios mismo quien sale. Y como es Dios quien sale y Él es infinito y eterno, se difunde a través de las edades de las generaciones. Y Jesús dice, por lo tanto, serán muy reconocibles como nuestros hijos legítimos de nuestra voluntad. Y nuestra voluntad velará para que conserven su nobleza, su pureza, su frescura, así como todo el amor de aquel que los ha creado, como nuestros hijos que siempre habrán estado en nuestra voluntad y nunca habrán dado vida a su propia voluntad. Serán como si fueran los primeros en haber sido creados por nosotros, dándonos la gloria y los honores, correspondiendo a los fines para los cuales todos han sido creados. Por eso el mundo no puede terminar ahora. Esto es lo que dice Jesús. Por eso el mundo no puede terminar ahora. Esperamos la generación de nuestros hijos que, viviendo en nuestra voluntad, nos darán la gloria de nuestras obras. El mundo no puede terminar hasta que la gloria perfecta no haya regresado a Dios de todo lo que ha creado, de todo lo que ha hecho. En su creación, en la redención y en la santificación no puede regresar mientras no exista esa armonía entre el cielo y la tierra. Miren un poco lo que dice.
Dice que entonces espera a los hijos y las hijas de su divina voluntad que intentemos, aunque sea con todas las pesadeces del ser, Él espera que se la demos. Y es precisamente eso lo que nos introducirá en las rondas y en las oraciones, todos los actos en la divina voluntad. Son estos actos los que encadenan el cielo y la tierra con amor. Las cadenas de amor que se forman, ya que la criatura tiene una obligación de acción de gracias, de adoración y de alabanza a su Creador. Entonces, dice, esperamos la generación de nuestros hijos que, viviendo en nuestra voluntad, nos darán la gloria de nuestras obras. Estas personas no tendrán más que nuestra voluntad como vida. Para ellos será completamente natural cumplir la divina voluntad espontáneamente, sin esfuerzo, así como son naturales los latidos del corazón, la respiración, la circulación de la sangre. Y no veamos esto como una ley que deba observarse, pues las leyes son para los rebeldes, sino como su propia vida. Un honor, el principio y el fin, que puedas, hija mía, no tener en el corazón más que mi voluntad. Y no te preocupes por nada más para que tu Jesús se realice en ti. El propósito de toda la creación. Cerca de este Damasco, cuando estemos así, en esta vida plenamente divina, Jesús dice que todo será fácil en el orden de las virtudes. Hoy en día, para realizar un acto virtuoso, es tan complicado. ¿Están de acuerdo conmigo? A menos que ya estén en la plenitud de la divina voluntad. Y yo que soy, y esto lo cuento, que el Señor me ayude. Yo que me encuentro en un estado de gracia sumamente especial al ejercer el ministerio del sacerdocio, con todo lo que eso puede implicar como una responsabilidad sagrada y un compromiso que el Señor me otorga para el bien de las almas, no es simplemente con algo superficial. He aquí, cantando y bailando, que avanzo hacia los deberes de mi estado de sacerdote. Vean, y San Pablo lo expresa magníficamente en la epístola a los Romanos en el capítulo 7. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? San Pablo, hermanos y hermanas amados. San Pablo, ¿quién es él? Es aquel que dijo que vio a Jesús en el camino de Damasco. Y es aquel que dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Él es capaz de decir, hay una ley en mis miembros que me arrastra hacia abajo. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Es como si tuviéramos cadenas en los pies cuando se trata de ir a hacer el bien. Y cuando realizamos un acto virtuoso, todavía viene alguien a mancharlo con todo lo que hay alrededor. Hacemos algo bueno. Y luego después decimos, ven, yo hice eso. Fui yo quien hizo eso. Fui yo quien hizo eso. Ven, fui yo quien hizo eso. Entonces destruimos, nos saboteamos. Así que de manera simplemente desafortunada, el acto virtuoso que acabamos de realizar. Jesús dice que para los hijos e hijas de la divina voluntad, todo será ligero, todo será fácil. Entonces tendrán una prontitud sobrenatural para lanzarse hacia el bien y realizarlo. Tendrán una alegría continua al esparcir las vidas divinas a su alrededor, en dar el honor, la gloria y todo a Dios en ellos. Su respiración, la circulación de su sangre serán las de Dios, y toda nuestra vida será una vida de luz y de transformación de la tierra en cielo. ¿Ven eso? Vamos a intentar de nuevo esta tarde hablar un poco de esta vida, este estado en el que nos pone San Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 3 pensaba que vería el regreso del Señor, ¿ven? Él dijo, nosotros, los que estemos vivos, cuyos muertos resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transportados en la noche para reinar con Él por la eternidad, ¿ven? ¿Y los muertos? ¿Han pasado 2000 años? Sí. Estuve tentado de decir nosotros que... ¿Ven? Así que en realidad vamos a hablar de lo que dice Jesús.
de ese estado permanente. Incluso llega a decir que ya no habrá más enfermedad porque ya no habrá más pecado, no habrá más enfermedad, ya que la enfermedad es consecuencia del pecado. Sí, Jesús de amor, sabemos hasta dónde cumples siempre tus promesas. Te bendecimos de todo corazón por lo que has prometido y que vas a cumplir tu promesa. Señor, te suplicamos que nos dispongas a acoger el don de tu vida, que no vivamos más que para amarte, Señor, y que muramos amándote, como decía el santo cura de Ars. Que nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad, que todo nuestro ser, Jesús, sea una copia fiel o más bien una presencia real de tu vida en el corazón de este mundo. Jesús, confiamos en ti, sabemos que con tu Santa Madre seremos conducidos hacia ti, allí donde nos esperas. En tu vida divina te suplicamos humildemente, Señor, haznos pequeños, haznos humildes, líbranos de nosotros mismos, haz de nosotros almas limpias, almas cristalinas que dejen transparentar tu luz. No permitas nunca, Señor. Te suplicamos que la vanidad, la vanagloria y el orgullo no prevalezcan en este camino. Al contrario, concédenos cada día morir a nosotros mismos. Ven, Señor, te lo suplicamos humildemente. Ven. Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, que nuestras almas sean para mañana. Que establezcas tu cielo en nuestras almas. Confiamos en ti, Señor. Espíritu de Dios, habla con poder a través de la voz del Padre Gabriel, para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo. Para que se conozcan las verdades y se renueve la tierra, que reine aquí tu voluntad, como lo hace en el cielo.